Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Soy yo de nuevo, el profesor Jorge Luis Culebro Nava, de las materias de Química y de Biología, y el día de hoy les doy la bienvenida a la lección número 3 de la materia de Química, la reacción química. Dentro de los subtemas y de los conocimientos que vamos a tener el día de hoy son el cambio químico, la ecuación química, el mol como unidad de medida, las reacciones redox y los ácidos y bases importantes en la vida cotidiana. Por favor, acompáñenme a la clase. ¿Qué tal, queridos alumnos? Sean bienvenidos a su curso en la materia de química, tema número 3, la reacción química. Entre los aprendizajes esperados del día de hoy se encuentra identificar las características del cambio químico, señalar los componentes de la ecuación química, reconocer al mol como unidad de medida y con ello realizar cálculos con número de moles y molaridad. Vamos a distinguir las características de ácidos y bases y vamos a reconocer los procesos de óxido-reducción. Para poder estudiar el cambio químico, pues nos podemos basar en la siguiente pregunta. En ocasiones, nuestro estilo de vida nos lleva a alimentarnos de forma inadecuada, por lo que es posible que alguna vez hayas padecido algún problema estomacal como la acidez. Para solucionar dicho problema, es conveniente tomar un antiácido, encargado de producir un cambio en nuestro estómago. ¿Sabes qué tipo de reacción se lleva a cabo cuando lo tomas? Si tú tienes acidez estomacal y tomas un antiácido, ¿qué tipo de reacción es esa? Es una reacción química, claro, pero ¿cuál es? ¿Cómo lo vamos a saber? Vamos a avanzar en la lección para tener los conocimientos necesarios y responder esa pregunta. Nosotros ya habíamos visto que la química y la física estudian a materia, pero solo la química estudiaba los cambios internos y la modificación de la materia, como por ejemplo estaba quemar algo y que estos cambios eran irreversibles. Ya lo habíamos visto antes, a comparación de los cambios físicos donde no hay cambios en la estructura interna de la materia. Ahora, ¿qué características tienen los cambios químicos? Bueno, los cambios químicos tienen como principal característica la modificación en la estructura interna de la materia. El proceso o la presencia de calor en los cambios químicos es muy importante. Los cambios químicos o las reacciones químicas pueden desprender o absorber calor. Si se absorbe calor, la reacción se llama endotérmica. Si se libera, se llama exotérmica. Una reacción endotérmica es donde la reacción o las sustancias que están reaccionando necesitan calor para llevar a cabo la reacción química. Se necesita calor. Entonces la reacción química, imagínate un matraz donde vas a llevar a cabo una reacción química, necesitas ponerle calor, ¿no? Si has visto en los laboratorios que a veces hay matraces y le están poniendo fuego, una lámpara de alcohol, un mechero, es porque se necesita calor para llevar a cabo esa reacción química. Como ejemplo tenemos la fotosíntesis. La fotosíntesis pues sería una reacción química que ocurre constantemente en la naturaleza. No estás viendo que haya fuego para poder llevar a cabo la reacción, pero sí hay luz solar. Las plantas absorben la luz solar para poder llevar a cabo la fotosíntesis, que es la producción de glucosa a partir de agua y dióxido de carbono y obviamente la luz solar como energía, como calor endotérmico. Las reacciones exotérmicas son reacciones violentas, reacciones que liberan calor al medio ambiente. Por ejemplo, la neutralización ácido-base. La neutralización es una reacción química, reacción de neutralización. Entre un ácido y una base, cuando estas se encuentran, forman una reacción no es tan violenta o tal vez pueda ser violenta en algunos casos, pero libera calor y este calor lo podemos comprobar cuando estamos tocando un matraz o un vaso donde estamos mezclando ácidos y bases. Se está liberando calor, estamos liberándolo. Para que lo puedas entender de una mejor manera, imagínate a dos personas que se encuentran en la calle después de haberse insultado por redes sociales durante meses. Cuando éstas se encuentran y si tienen tienen muy mala imagen uno del otro y se quieren golpear, cuando se ven, no sé si ha pasado o les ha pasado que cuando pasa esta situación, pues se siente la tensión en el ambiente. Y si las personas llegan a golpearse, bueno, inclusive la tensión llega a
desprenderse de ellos y nosotros sentimos hasta el calor o el fulgor de la batalla que se está llevando a cabo, ¿no? Se libera calor. Eso mismo ocurre con las reacciones exotérmicas, ¿ok? Bueno, tenemos dentro de una reacción química o dentro de un cambio químico los reactivos y los productos. Los reactivos son las sustancias que van a reaccionar entre sí para romper enlaces entre ellos y se van a transformar en otras sustancias que se llaman productos, formando nuevos enlaces entre ellos. Ejemplos de cambios químicos cotidianos, pues tenemos la fermentación. Ejemplos de fermentación, tenemos la producción de cerveza, la producción de algunos productos lácteos como yogur, la producción de ácido acético o sustancia como el vinagre, que se lleva a cabo por medio de levaduras, ¿no? La oxidación de metales o de frutas son otro tipo de ejemplo de cambios químicos. Ajá. La putrefacción, cuando dejas o hay un cadáver o un trozo de carne a la intemperie, bueno, pues esta comienza a descomponerse y a perder su identidad por medio de un cambio químico. La combustión, que es la degradación de combustibles, ajá, que normalmente les he dicho que se relaciona con quemar algo porque pues tiene que haber oxígeno, se forma agua, dióxido de carbono y la energía se desprende en forma de luz o de calor, ¿no? Y ustedes lo pueden ver cuando queman algo, bueno, pues está ahí el fuego, se está liberando el dióxido de carbono y bueno, se está cambiando la estructura interna de esa sustancia o de ese material que estás quemando y se transforma en otra cosa, es un cambio químico. La respiración, claro que es un cambio químico, la respiración ya que nosotros cuando inhalamos absorbemos oxígeno y cuando estamos exhalando, exhalamos dióxido de carbono y ahí hay un cambio en el cual pues se pierde la identidad del oxígeno y se está transformando o está saliendo otro gas, ¿no? Es un ejemplo de cambio químico. Y también en las células, pues se lleva a cabo el proceso de la respiración celular, en el cual la glucosa se degrada en las células por la acción del oxígeno. Ajá. La fotosíntesis, como mencionamos arriba, es otro ejemplo de cambio químico bastante cotidiano, es en donde pues las plantas absorben la luz solar, absorben agua y dióxido de carbono y producen glucosa. Ajá. Ok. Ahora, las ecuaciones químicas o las reacciones químicas se tienen que plasmar, como podemos ver aquí. Ajá. Se tienen que plasmar de forma simbólica en forma de una ecuación química. Las ecuaciones químicas deben de tener ciertos elementos que tenemos que conocer para poder seguir avanzando. Ahora, nosotros vamos a encontrar las ecuaciones químicas teniendo un lenguaje hecho a partir de letras y letras que corresponden a los elementos de la tabla periódica, a los símbolos, números que representan átomos. Tenemos dos tipos de números, tenemos los coeficientes que se encuentran a la izquierda de cada molécula y tenemos los subíndices que se encuentran a la derecha de cada átomo e indican número de átomos. Nunca hay que olvidarnos de que los coeficientes se ubican a la izquierda de las moléculas y los subíndices se encuentran a la derecha de los átomos. Ajá. Okay. Tenemos también las flechas que indican que si la reacción es reversible o si es irreversible o si se está produciendo gas o si se está produciendo un precipitado. Ajá. Por ejemplo, aquí dos moléculas de ácido clorhídrico en estado acuoso o líquido reaccionan con zinc en estado sólido para formar una molécula de cloruro de zinc en estado acuoso más hidrógeno que se libera en forma de gas liberando calor. Esa sería la forma adecuada de poder leer la ecuación química. Ajá. Ahora, las ecuaciones químicas pueden ser de obtención de nuevos productos, síntesis o obtención de nuevos productos, o puede ser solamente de análisis para ver qué tipo de proceso se está llevando a cabo. Ajá. Ahora, cada vez que estemos hablando nosotros de ecuaciones químicas, la forma de medir las sustancias o la cantidad de sustancia dentro de una ecuación química, pues utilizamos el mol como unidad de medida, que veremos más adelante. Entonces recordemos que tenemos reactivos y productos. Los reactivos se ubican a la izquierda de cada ecuación química y los productos se encuentran a la derecha de cada ecuación química. Por ejemplo, aquí
A más B forman los reactivos A más B forman los productos C más D. Ajá. Y una flecha así unidireccional significa que la reacción es irreversible. Ajá. Ok. Ahora, hay un tema muy importante cuando vamos a hacer el examen de Comipems, que es el balanceo de ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas deben de seguir la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso quiere decir que debe de haber la misma cantidad de materia de un lado, o sea, del lado de los reactivos, que del lado de los productos, o sea, del lado derecho. Debe de haber la misma cantidad del lado izquierdo que del lado derecho. La forma para poder comprobar que hay la misma cantidad de materia de un lado que del otro, pues se hace contando el número de átomos que hay de un lado y otro. Un balance de ecuaciones consiste en hacer que haya la misma cantidad de átomos del lado de los productos que del lado de los reactivos, del lado izquierdo, que del lado de los productos. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el zinc más ácido clorhídrico forman cloruro de zinc más hidrógeno. Entonces, la masa de los reactivos debe de ser igual a la de los productos. El número de átomos de los reactivos debe de ser igual al número de átomos de los productos para que la ecuación esté balanceada. Si nosotros aquí comparamos, podemos ver que hay de zinc, voy a poner aquí de zinc, tenemos que hay un átomo. ¿Cómo sé que hay un átomo? Bueno, pues aquí está el símbolo y cuando no hay número subíndice o no hay coeficiente significa que hay uno. Aquí tenemos ácido clorhídrico. Tenemos un coeficiente. Acuérdense que el coeficiente dice número de moléculas. Ese coeficiente va a multiplicar a cada uno de los átomos a su derecha para saber el número totales de átomos. Por ejemplo, aquí vamos a iniciar con el cloro. Aquí de cloro tenemos 2 por 1. Aquí se especifica que el subíndice del cloro es 1. No lo tiene, pero siempre que no lo tenga se va a especificar que es 1. 2 por 1, 2. Entonces hay 2 átomos de cloro. Y de hidrógenos hacemos lo mismo. 2 por 1, 2. Entonces esta cantidad de materia debe de ser la misma del lado izquierdo que del lado derecho. Zinc. ¿Cuánto zinc hay? Fíjense, aquí no hay coeficiente, pero hay un subíndice. Este subíndice solamente está diciéndome cuántos átomos de cloro hay, pero este ya no afecta al zinc. Diferencia entre los subíndices y coeficientes es que los coeficientes afectan a todo lo que está a su derecha, pero los subíndices ya no afectan a lo que está a la izquierda. Entonces solamente afectan al átomo con el que están unidos. Entonces zinc nada más hay uno, haciendo que esto esté balanceado. Cloro, aquí me está diciendo el subíndice que hay 2 cloros. E hidrógenos, aquí me está diciendo este subíndice en el hidrógeno que hay 2 hidrógenos. Luego entonces, la ecuación está balanceada. Cuando nos pregunten cómo saber si una ecuación está balanceada o no, tenemos que comprobar que haya el mismo número de átomos de un lado que del otro. Cuando nos ponen a balancear una ecuación química, pues tenemos que poner los elementos que hay en la reacción y ver del lado de los reactivos y de los productos cuántos hay de cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos dióxido de carbono más agua forman glucosa más oxígeno. Esto es fotosíntesis. Hay carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos carbonos hay del lado izquierdo? Hay uno, del lado de los reactivos. Y del derecho, 6. Hidrógenos, ¿cuántos hay del lado izquierdo? Hay 2. Y oxígenos, hay 2 más 1, hay 3 en total. Se suma todo lo que está a la izquierda. Lo que está a la izquierda del lado de la flechita. Del lado de la flecha que me indica la reacción. Todo lo del lado de los reactivos, lo sumo. Del lado de los productos, hay 6 carbonos, 12 hidrógenos y hay 8 oxígenos. 6 más 2, 8. ¿Cómo le voy a hacer para balancear esta ecuación química que se ve claramente que está desbalanceada? Solamente tengo que agregar coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Los que van a la izquierda de cada molécula. Para que estos multipliquen a los subíndices y así pueda obtener un número equilibrado. Un número igual del lado de los productos y del lado de los reactivos. Por ejemplo, aquí tengo un carbono y debo de tener 6 porque en los productos hay 6. ¿Cómo le hago?
Aquí pusimos un 6 de coeficiente para que 6 por 1, al multiplicarlo, me dé 6. Entonces el carbono ya está balanceado. Para el momento de poner esto, ¿qué pasa? Estoy desbalanceando lo demás. 6 por 2, 12, más 1, 13 oxígenos. Ajá, porque el coeficiente afecta todo lo que está a su derecha. Entonces cambió. El hidrógeno no cambia. ¿Por qué? Porque aquí hay un signo de más y este coeficiente solo afecta a una molécula, no afecta a lo que hay después de un signo de más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya balanceamos el carbono y está desbalanceado el hidrógeno y el oxígeno. Tenemos que buscar otro número y fíjense cómo está aquí, cómo cambia. Buscamos un número que multiplicado por, yendo por el hidrógeno, multiplicado por 2, me dé 12. ¿Cuál es ese? Pues 6. 6 por 2, 12. Y de lado derecho hay 12 hidrógenos. Entonces ya balanceamos el carbono y el hidrógeno. Al momento de poner este 6, volvimos a cambiar el oxígeno. Miren, aquí había 13 porque aquí no había coeficiente. Pero aquí ya hay otro coeficiente. Entonces 6 por 2, 12. Y hay otro 6 por 1, 6. Entonces 12 más 6, 18. Y ahora aquí hay muchos oxígenos y aquí solamente hay 8. Tengo que poner un número en algún lugar de este lado para que sumándole, bueno, multiplicándolo y sumándolo con otro, me dé 18. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fíjense cómo está aquí, no hay coeficiente. Lo que pusimos fue ponerle otro coeficiente al oxígeno, de manera que 6 por 2, 12, más los 6 oxígenos que están aquí, 18. De esa manera ya está balanceada la ecuación química. Así balanceamos ecuaciones químicas. ¿Sale? Aquí en este mapa podemos ver lo que mencionábamos hace un momento de la simbología de las reacciones químicas. Tenemos los símbolos de la tabla periódica, las flechas. Una flecha unidireccional significa que la reacción es irreversible. Bidireccional significa que es reversible. Así, formación de gas, hacia abajo precipitado. El calor se representa con un triángulo. Si el triángulo está arriba de la flecha, se dice que la reacción es endotérmica. Y si el triángulo está del lado de los productos, o sea, de este lado, se dice que la reacción es exotérmica. ¿Vale? Coeficientes y subíndices que vimos hace un momento. Y también tenemos los números de oxidación. El número de oxidación es el número que está a la esquina superior derecha, que indica cuántos electrones da o recibe un átomo. ¿Vale? Ahora, como mencionábamos hace rato, la forma en la que vamos a medir la sustancia, la cantidad de sustancia en las reacciones químicas, pues es a partir de moles. Ajá. ¿Qué es un mol? Bueno, para el mol hay una definición que es la definición formal, que sería esta que tenemos aquí, que el mol es una unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades, con el cual se mide la cantidad de sustancia y se define como la cantidad de esa sustancia que contiene tantas entidades elementales, átomos, moléculas, iones, electrones, radicales y otras partículas, existen en un mol de sustancia. Por definición, es una constante y no depende del material ni el tipo de partícula considerado. Esta sería la definición correcta y la definición del libro de mol, pero para que no se nos olvide y no nos confundamos, vamos a decir que el mol es un número. Ajá, es como cuando decimos, ¿cuánto es una decena? 10. ¿Cuánto es una docena? 12. ¿Cuánto es una centena? 100. ¿Cuánto es un mol? Y el mol tiene su propia cantidad. El mol es una cantidad, un número que es 6.02 por 10 a la 23. Está escrito con notación científica y es el número de Avogadro. Ajá, se llama número de Avogadro a esa cantidad y es correspondiente a un número que es 6.02 por 10 a la 23. Ajá. Ahora, cuando decimos, por ejemplo, un mol de hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos son? Siempre vamos a pensar que un mol de lo que sea siempre va a ser 6.02 por 10 a la 23. Un mol de oxígeno, 6.02 por 10 a la 23. Un mol de hidrógeno, 6.02 por 10 a la 23. Un mol de nitrógeno, 6.02 por 10 a la 23. Un mol de huevo, 6.02 por 10 a la 23. Un mol de hormiga, 6.02 por 10 a la 23. ¿Qué es lo que va a cambiar entonces entre un mol de hidrógeno y un mol de oxígeno? El peso.
el peso de ambas sustancias es completamente diferente. El número es igual, o sea, la cantidad es igual. Es, por ejemplo, una decena de huevos son 10 huevos y una decena de cacahuates son 10 cacahuates, pero no pesan lo mismo la cantidad de huevo que de cacahuate. Pesa diferente. Asimismo los átomos. Ajá. De manera que encontramos el peso de los átomos, el peso atómico en la tabla periódica. ¿Se acuerdan? Un mol de oxígeno pesa 16 gramos. En la tabla periódica viene su peso atómico de 16 gramos o de masa atómica 16 gramos. Y esos 16 gramos o un mol de oxígeno son 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Ajá. Para cualquier sustancia, un mol son 6.02 por 10 a la 23. Por ejemplo, un mol de ácido clorhídrico pesan 36 gramos y corresponde a 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Ajá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto? Aquí, mira, aquí obtuvimos 16 gramos directo de la tabla periódica. Este es un átomo, pero esta es una molécula. ¿Cómo podemos saber el peso de una molécula? A eso se le llama peso molecular o masa molar. Ajá, es lo mismo. La masa molar o el peso molecular de una sustancia se obtiene a partir de la suma de los pesos atómicos de los átomos que forman una molécula. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido sulfúrico. ¿Cómo saber el peso molecular del ácido sulfúrico? La masa molar del ácido sulfúrico. Bueno, tenemos esta tablita que nos va a ayudar bastante. Primero ponemos los elementos que hay en esta molécula y después tenemos la masa atómica de cada uno de estos átomos. Por ejemplo, el hidrógeno pesa 1. Está en la tabla periódica. El azufre pesa 32, lo encontramos en la tabla periódica. Y el oxígeno pesa 16, lo tenemos en la tabla periódica. Ahora, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Hay 2 hidrógenos. Vamos a multiplicar esto por cada uno del número de átomos que haya. Por ejemplo, aquí hay 2 hidrógenos, entonces multiplicamos este 1 por 2. 1 por 2 igual a 2. ¿Cuántos azufres hay? Hay 1. 32 por 1 igual a 32. Oxígenos hay 4. Lo multiplicamos por 16. 16 por 4, 64. Y luego lo sumamos. Ajá, y obtenemos 98 gramos mol. ¿Cuál es el peso molecular del ácido sulfúrico? 98 gramos mol. ¿Cómo lo hicimos? Teniendo en cuenta todos los átomos que hay y multiplicando cada átomo, o sea, el número de átomos de cada uno, por su respectivo peso atómico que se encuentra en la tabla periódica y después sumándolo. ¿Vale? Ok. A partir de esto, a partir del conocimiento de la masa molar o de la peso molecular, nosotros vamos a calcular número de moles y vamos a calcular primero, para conocer el número de moles, ajá, para conocer el número de moles, ya sea de elementos o compuestos, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Número de moles es igual a masa de la sustancia sobre la masa atómica. Y en el caso de los compuestos o moléculas, para saber el número de moles tenemos masa de la sustancia sobre la masa molar o el peso molecular. Por ejemplo, dice número de moles en 40 gramos de aluminio. ¿Cuál es el número de moles en 40 gramos de aluminio? Bueno, pues haciendo caso a la fórmula de arriba, tenemos que la masa, aquí dice masa de la sustancia, aquí está, 40 gramos, lo dividimos sobre su masa atómica. El aluminio lo buscamos en la tabla periódica y encontramos que pesa 27 gramos mol. Hacemos 40 entre 27 y nos da 1.48 moles. En el caso del óxido de hierro, pues tenemos que es una molécula. Regresamos en donde dice terminando el primer ejercicio, voy al segundo ejercicio, ¿sale? 1, 2, 3. En el caso de las moléculas, bueno, tenemos aquí óxido de hierro. Primero lo que hay que hacer es sacar su peso molecular, ya saben, lo vimos hace un momento. El peso molecular
del óxido de hierro es 72 gramos mol, sumando el peso atómico del hierro y del oxígeno. La masa es 320 gramos, aquí nos pide la masa de la sustancia. Entonces, 320 gramos lo dividimos entre el peso molecular. 320 gramos entre 72, 4.44 moles. Este es el número de moles de 320 gramos de hierro. Con estos datos, y si nos lo piden, podemos sacar la molaridad. La molaridad es una forma de expresar la concentración de un compuesto y o elementos en una solución. Se calcula a partir de la siguiente fórmula. Molaridad es igual al número de moles que hay en un litro de solución. O sea, agarras una sustancia, la metes en agua y eso es una solución. Y si tú quieres saber cuál es la concentración de esa sustancia, o sea, qué relación hay entre el soluto y el solvente, lo podemos hacer con un cálculo de molaridad. O simplemente, si te están preguntando la molaridad de algo, se está refiriendo a que te pide la concentración que hay entre el soluto y el solvente. Y como estamos hablando de cambios químicos o de sustancias químicas, pues dijimos que la forma de medir la sustancia de algo, de una reacción química, es a partir de los moles. Entonces la molaridad se calcula a partir del número de moles, que ya vimos cómo se calculaba hace rato, sobre los litros de solución. Ajá. Ejemplo, dice, ¿cuál será la molaridad de una solución de cloruro de potasio si se disuelven 600 gramos de dicho compuesto en 3.5 litros de agua? Ajá. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero hay que obtener número de moles, que ya lo vimos hace rato. El número de moles es la masa, habíamos dicho hace rato que era la masa de la sustancia sobre la masa atómica. Ajá. Entonces, la masa atómica o peso molecular. Entonces, en este caso, lo primero que se está haciendo aquí es calcular el peso molecular. Ajá. El peso molecular lo calculamos 39 más 35, o sea, sumando los pesos atómicos, y tenemos 74 gramos sobre mol. Ajá. Aquí se está expresando o se está calculando el número de moles, igual que aquí arriba, pero con una regla de 3. Es lo mismo, lo podemos calcular de cualquier forma, ¿no? Entonces, si un mol pesa 74 gramos, o sea, un mol de cloro de potasio pesa 74 gramos, ajá, 600 gramos de cloro de potasio, aquí la masa, ¿cuántas moles son? Es una regla de 3. Ajá. Tenemos que 600 por 1 entre 74, formando la regla de 3 o realizando la regla de 3, tenemos que 8 moles de cloruro de potasio. Lo podemos calcular así o bien pueden hacerlo de la siguiente forma que tenemos aquí arriba, de la forma que vimos hace un momento, ¿no? Que sería la masa de la sustancia, 74 gramos, los 600 gramos de la sustancia entre su peso molecular y me da igual los 8 moles de cloruro de potasio. Y luego lo tenemos, aquí lo ponemos arriba, y luego lo tenemos que dividir sobre volumen, porque la fórmula es molaridad es igual a número de moles sobre el volumen. Ajá. Entonces tenemos 8 moles. ¿Cuál era el volumen del problema? 3.5 litros. Entonces 8 entre 3.5 litros, 2.28 molar. Ajá. De esa forma se calcula la concentración molar o la molaridad. Pasando a otro tema y para poder resolver la pregunta del inicio, tenemos que hay otro tipo de reacción química que es la reacción ácido-base, la reacción de neutralización. Y para poder entender qué es un ácido y una base, tenemos que ver lo siguiente. Un ácido es una sustancia que en solución acuosa libera iones de hidrógeno. Es una sustancia que tiene un pH menor a 7. Aquí tenemos de 7 para abajo. En su pH se consideran ácidos. Y por arriba de 7 se consideran bases. Ajá, se consideran bases. Entre más cercanos al 0 son ácidos fuertes y más cercanos a 14 se consideran bases fuertes. Cercanos al 7 se consideran bases débiles y cercanos al 7, pero por debajo de él, ácidos débiles. El 7 pues se corresponde a una sustancia neutra. Ajá. Los ácidos y bases tienen características diferentes. Por ejemplo, ácidos liberan iones de hidrógeno, ahí su pH es menor a 7. Reaccionan con metales desprendiendo hidrógeno y tienen sabor agrio.
Las bases liberan iones hidroxilo y su pH es mayor a 7. Son resbaladizos al tacto. ¿Vale? Cuando tú juntas un ácido con una base, la reacción indica o la reacción conocida se llama neutralización y esta siempre para poder identificarla vamos a ver que se forma una sal, agua y calor. Una sal es un enlace iónico, ¿ja? Es decir, un metal más un no metal. Aquí tenemos un ejemplo de reacción de neutralización y tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de sodio forman una sal, agua y calor. Esta es una sal porque es cloruro de sodio, es cloro que es un no metal y sodio que es un metal, es una sal. Ajá. Ahora, regresando a la pregunta detonante, decíamos que si tú te sentías mal del estómago por acidez, se entendía que tenías alguna dolencia y entonces tomabas un antiácido. Un antiácido normalmente va a ser una base débil. Entonces, cuando tú juntas un ácido, por ejemplo, tus jugos gástricos, con una base débil, por ejemplo, hidróxido de aluminio o hidróxido de magnesio, que es una base, si tú juntas un ácido y una base, ¿qué se forma? Una sal y agua. Hay calor. Entonces, ¿qué reacción química se lleva a cabo cuando tú tomas el antiácido? Una reacción de neutralización o una reacción ácido-base, que es lo mismo. ¿Vale? Los ácidos y las bases pueden dividirse en ácidos fuertes o en bases fuertes y ácidos débiles o en bases débiles. Depende de qué tanto el hidrógeno, en el caso de los ácidos, se separa del otro elemento. Por ejemplo, los ácidos fuertes se dice que el grado de disociación entre el hidrógeno y el otro elemento es del 100%. Y en las bases débiles, pues es menor al 0.01%. Y las bases es lo mismo. Acuérdense que en las bases el ion se llama hidroxilo o hidróxido, es que es el OH. Ajá. Este se separa al 100% del sodio y en el caso de una base muy débil, como lo dije hace rato, menor al 5% en el caso de las bases. La escala de pH, pues ya la habíamos visto hace un momento, es una escala numérica que va del 0 al 14, menor a 7 son ácidos, mayores a 7 son bases. ¿Cómo vamos a saber qué pH tiene una sustancia? ¿Cómo vamos a saber si es ácido o es base? Hay varios indicadores como por ejemplo el papel tornasol o el papel pH, que cuando tú lo metes a la solución cambia de color. El papel pH cambia o el papel tornasol cambia a color rojo cuando se trata de un ácido y cuando pasa a color azul se trata de una base. Ajá. Es un papelito que tú metes a la solución o al vasito con líquido y cambia de color. Y este se pone rojo es ácido y se pone azul es base. Indique el papel pH, bueno, pues el mismo principio, es una tira que cambia de color, pero tú la puedes comparar con una tabla y poder ver en qué pH se encuentra la sustancia. La fenolftaleína es una sustancia que cambia de color dependiendo el pH que tenga la sustancia. Es incolora cuando está en ácidos, o sea, se ve transparente, pero cuando la sustancia es básica o es base o es alcalina, que es lo mismo, la fenolftaleína cambia color fuchsia. Y aquí se puede ver cuál es el color fuchsia. Para mí es como rosa mexicano, pero bueno, fuchsia. ¿Vale? Y también por medio de un aparato eléctrico, una sustancia que se llama potenciómetro o pHímetro, que tiene un electrodo, o sea, tiene una membrana o tiene un cablecito que tú metes a la sustancia, que tú metes al líquido y te da en una pantalla el pH exacto de la sustancia. ¿Sale? Aquí tenemos una tabla con ácidos cotidianos, como por ejemplo ácido cítrico, ácido clorhídrico, ácido acético, ácido carbono o ácido carbónico o ácido sulfúrico. Tenemos que algunos pueden ser orgánicos, algunos inorgánicos y tenemos su grado de disociación. Recuerden, si se disocia al 100%, pues es un ácido fuerte. Si se disocia menos del 5%, bueno, pues son ácidos de fuerza media y menos del 0.01% ácidos débiles. Los ácidos, como dije hace rato, pueden ser orgánicos o inorgánicos. Los orgánicos es que tienen carbono, tienen el átomo de carbono. Y los átomos o los ácidos inorgánicos no tienen carbono. Los ácidos inorgánicos los podemos reconocer porque tienen el hidrógeno a la izquierda.
Ajá. Y los orgánicos pues tienen carbono y tienen esta estructura que se llama grupo funcional ácido carboxílico, COOH, COOH, COOH. No hay que confundirlo con una base, porque las bases, ajá, las bases, como podemos ver aquí, tienen el OH y a la izquierda tienen un metal. En este caso, los ácidos orgánicos no tienen COOH. COOH es un ácido carboxílico, así se le llama el grupo funcional. En el caso de las bases, pues tienen el OH, pero a la izquierda tienen un metal. Hidróxido de sodio, lo que conocen como sosa cáustica, hidróxido de magnesio o hidróxido de aluminio, lo que se conoce como antiácidos. ¿Sale? Entonces, ya mencionamos hace rato qué tanto era un ácido base fuerte o débil, dependiendo de dónde se encontraba en la recta, ¿no? En la escala de pH. Y por último vamos a conocer las reacciones redox, las reacciones de oxidorreducción. ¿Se acuerdan que hace un momento vimos que había un número que tenían los átomos que era el número de oxidación, que decía cuántos electrones pueden dar o recibir cada átomo? ¿Y se acuerdan que la oxidación era un tipo de cambio químico? Bueno, pues tenemos que las reacciones redox, las reacciones redox me van a decir si un átomo intercambia electrones y vamos a conocer si un átomo se oxida o si un átomo se reduce. Vamos a definir primero qué es oxidación. Oxidación es cuando un átomo pierde electrones y entonces su número de oxidación se hace positivo. Una reducción ocurre cuando un átomo gana electrones y su número de oxidación se hace negativo. Y antes de llegar a hacer algún tipo de ejercicio tenemos que conocer el modelo de valencia. El modelo de valencia pues me dice cuál va a ser el número de oxidación que le corresponde a un átomo. Aquí tenemos todos los puntos, los puedes ver en tu guía, pero en forma resumida tenemos que los átomos libres tienen un número de oxidación de 0. La suma de los números de oxidación de los átomos que forman una molécula debe de ser 0 porque las moléculas deben de ser neutras. El número de oxidación del oxígeno es menos 2 normalmente, a excepción de los peróxidos donde vale menos 1. El del hidrógeno es más 1, excepto en los hidruros donde vale menos 1. Cuando un átomo está en forma de iones, su número de oxidación es igual a la carga del ion. Y en los iones poliatómicos, ya habíamos visto que es un ion previamente. Un ion poliatómico es dos átomos juntos, o sea, más de un átomo que tiene carga. Acuérdate que un ion es un átomo con carga. Un ion poliatómico es más de un átomo, son dos átomos que tienen carga, positivo o negativo. Entonces, lo primero que tenemos que conocer antes de entrar a algún tipo de ejercicio de reacciones de óxido-reducción es poder obtener números de oxidación en una molécula. Por ejemplo, aquí vamos a tomar en cuenta nada más el caso del agua. Y si te preguntan cómo se saca el número de oxidación de cada uno de estos átomos. Bueno, pues tú sabes que el oxígeno vale menos 2, lo vimos hace rato en las reglas, el hidrógeno vale más 1. La suma debe de dar 0. Entonces, más 1 por 2 hidrógenos que hay, más 1 por 2, multiplicamos el subíndice por su valencia, más 1 por 2 es más 2. Y luego, si tú sumas estos dos números, más 2 menos 2, ¿cuánto te da? 0, ¿no? Más 2 menos 2, 0, ¿no? Por ejemplo, cloro de sodio. El sodio, también una regla dice que en el caso de los metales, el número de oxidación es igual a la familia del metal. Por ejemplo, el sodio que se encuentra en la familia 1, bueno, su número de oxidación es más 1. Entonces su número de oxidación del sodio es más 1. ¿Cuánto vale el del cloro? Bueno, pues para que sumado me dé 0, pues el número de oxidación del cloro tiene que ser menos 1. Tenemos que buscar un número que sumado me dé 0. Más 1 menos 1, 0. ¿Sale? Aquí tenemos iones poliatómicos. La diferencia entre una molécula y un ion poliatómico es que la molécula está neutra y el ion poliatómico tiene carga. Para sacar los números de oxidación de un ion poliatómico tenemos que hacer que la suma de estos sea igual a la carga que se me especifica, igual a la carga del ion. Por ejemplo, el ion nitrato me dice que su carga es menos 1. Entonces la suma de estos dos
del oxígeno y del nitrógeno me debe de dar -1, no me debe de dar 0 como arriba, perdón. Ahora, ¿cómo voy a hacerla aquí? Tenemos que el oxígeno vale -2, -2 por 3 igual a -6, ¿estamos de acuerdo? -6. ¿Qué número de oxidación le corresponde al nitrógeno? +5, ajá, porque aquí -2 por 3 me da -6. Porque +5 menos 6, ¿cuánto me da? -1, o sea, la carga del ion, aquí me lo está especificando. ¿Sale? Ok. Ahora, como habíamos mencionado hace un momento, la oxidación es la pérdida de electrones en un átomo y la reducción es la ganancia de electrones en un átomo. Viendo esta recta numérica, cuando un elemento pierde electrones, el número de oxidación se hace positivo porque los electrones tienen carga negativa. En la reducción, cuando éste gana electrones, su número de oxidación se va hacia el lado de los negativos porque se están ganando cargas negativas. Ajá. Ahora, cuando el número de oxidación aumenta, o sea, hace positivo, se dice que el elemento se oxida. Y cuando este se hace negativo, se dice que se reduce. ¿Sale? Por ejemplo, tenemos aquí esta reacción. Fíjense. El óxido de hierro más el monóxido de carbono forman hierro y forma dióxido de carbono. ¿Sale? Aquí podemos ver, tomando en cuenta que la oxidación no solamente es la pérdida o ganancia de electrones, sino también la pérdida de oxígeno o la ganancia de oxígeno. Ahora, tenemos que también la oxidación puede ser ganar oxígeno o la pérdida de electrones o la pérdida de hidrógenos. La reducción también puede ser representada como la pérdida de oxígeno o la ganancia de hidrógenos. Nosotros nos vamos a quedar con que oxidación es la pérdida de electrones y reducción es la ganancia de electrones. Ajá. Siempre que veamos en una reacción química un cambio en el número de, ya sea de oxígenos o de hidrógenos, se está hablando de que hay un cambio redox. Ajá. Pero nosotros vamos a especificar los cambios redox o los cambios de óxido-reducción de acuerdo al número de electrones. Ajá. De acuerdo a la transferencia de electrones. Podemos ver la oxidación o reducción de acuerdo a la transferencia de oxígenos o de hidrógenos. Pero nosotros nos vamos a especificar en la transferencia de electrones. ¿Sale? Por ejemplo, tenemos aquí el hierro reacciona con el oxígeno y forma dióxido de hierro. Y si les preguntan, ¿quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor? ¿Qué átomos se oxida y qué átomos se reduce? Lo primero que tenemos que hacer es sacar números de oxidación de los átomos que hay en una reacción química. En esta, por ejemplo, el hierro, ¿cuál es su número de oxidación? De acuerdo a las reglas que les di hace un rato, es 0, porque es un átomo libre y sin combinar. ¿Ah? El oxígeno, ¿cuál es su número de oxidación? Es 0. ¿Por qué? Porque está libre y sin combinar. Aquí va a cambiar. El oxígeno, acuérdense, como ya está combinado, aquí ya cambia. El oxígeno vale -2. ¿Cuánto va a valer el hierro? Bueno, para que esta suma me dé 0, tengo que buscar un número que sumado a -2 me dé 0. Este número es +2. Van a decir, oye, y el coeficiente, este no va a afectar. Solo afectan los subíndices, pero los coeficientes no los vamos a tocar. +2 menos 2, 0. Entonces, tenemos que ver que los átomos cambiaron su número de oxidación. El hierro pasó de 0 a +2 y el oxígeno pasó de 0 a -2. ¿Qué dijimos que pasaba cuando un átomo se hacía positivo? Se oxidaba. Entonces, ¿qué le pasó al hierro? Se oxidó. El oxígeno se hizo negativo y cuando se hace negativo, ¿qué ocurre? Se reduce. Hay una reducción. Ajá. Ahora, hay otro término que se llama agente oxidante y agente reductor. Los agentes oxidantes y reductores, bueno, corresponden a lo contrario de acuerdo a la oxidación y reducción. ¿A qué me refiero?
a que, mira, aquí tenemos estos dos átomos. Este quedamos que se oxidó. ¿Por culpa de quién se oxidó este hierro? ¿Quién hizo que se oxidara? El oxígeno. Entonces, este es el agente oxidante. Ajá. Este. Entonces, ¿este qué hizo? Oxidar a este. ¿Y este qué hace? Hizo que este se redujera. Por lo tanto, este es el agente reductor. Entonces, elemento oxidado se le llama agente reductor. Pues digo, es lo contrario. Elemento reducido se le llama agente oxidante. Ajá. Entonces, otra vez, ¿quién se oxida? El hierro. Elemento oxidado, hierro, por lo tanto es el agente reductor. ¿Quién se reduce? Oxígeno, porque su número de oxidación se hizo negativo. Es el elemento reducido, se le llama agente oxidante. ¿Vale? Ok. Ahora, van a poner algún ejemplo así y lo que tienen que hacer ustedes es especificar por medio de números de oxidación y algo que se llama semirreacciones. Las semirreacciones separar una parte nada más de la reacción química. Por ejemplo, aquí tenemos esta reacción química y la semirreacción es nada más ver qué átomos sufrieron un cambio. Ajá. Entonces, miren, aquí tenemos esta reacción química. Les preguntan quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, qué átomo se oxida y qué átomo se reduce. Bueno, aquí ya nos hicieron el favor de ponerles números de oxidación a todo. Vemos quién cambia su número de oxidación. El zinc cambió su número de oxidación. Y lo ponemos por aparte, como vemos aquí. Ajá. El zinc pasó de zinc 0 a valer más 2. El hidrógeno cambió. También. Aquí valía más 1 y aquí ya vale 0, porque aquí está libre sin combinar. Entonces el hidrógeno cambió de más 1 a 0. El azufre cambió. Aquí tiene un valor. Bueno, aquí no tiene valor porque no le pusieron el número de oxidación, pero aquí no hubo un cambio. No lo pusieron porque no hubo un cambio. ¿Ah? El oxígeno aquí vale menos 2. ¿Y aquí cuánto vale? Menos 2. ¿Hubo un cambio? No. Aquellos que no tuvieron un cambio, no le vamos a poner la semirreacción. Ponemos la semirreacción para poder ver por aparte qué ocurrió. Y aquí el número de oxidación se hizo positivo. ¿Qué pasó? Oxidación. Entonces, ocurrió una oxidación, se oxidó. Por lo tanto, es el agente reductor. El hidrógeno pasó de más 1 a 0. En la recta numérica, pasar de más 1 a 0 es que se va a la tendencia de los negativos. Por lo tanto, disminuyó su número de oxidación. Se redujo o se reduce. Es el agente oxidante. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en óxido reducción? Sacar números de oxidación de todos los átomos de acuerdo a las reglas que tenemos, ver si aumenta o disminuye su número de oxidación, ponerlo en una semirreacción, en una reacción aparte, para poder evaluarlo por aparte y así determinar si se oxida o se reduce. El que se oxida es el agente reductor y el que se reduce es el agente oxidante. ¿Vale? Más abajo vamos a encontrar algunos otros ejemplos de óxido de reducción. Recuerden que tienen una gran cantidad de preguntas, de apoyo para que los puedan realizar y puedan repasar estos temas. Si bien, recuerden que tienen una gran cantidad de preguntas en su guía de estudio, tienen la aplica y los reactivos que pueden realizar para poder practicar y poder ejercitar estos ejemplos y estos temas que acabamos de ver. Por mi parte, es todo en la materia de química y espero que puedan repasar lo suficiente para que puedan realizar con éxito su examen. Hasta pronto.